Gracias. Mejorar la convivencia escolar y social. En un mundo donde la voz de los masculinos a menudo no es escuchada, consideramos fundamental contar con la colaboración de profesionales del área de salud. Me han dicho, subo yo y ya después van subiendo y nos vamos sentando. Y hacer una apuesta empoderada. Y ya nos quedamos para debate. Deseamos que disfrutes de este segundo especial con la única sesión que es así. Educar para la felicidad. Venga, subí todo de tirón. No sabíamos eso ahora cuando ya presentó su historia. Buenos días. Nada. Sí, la tiene. Después de este pequeño descanso, vamos a continuar con el panel de expertos 7, desde los sueños y la esperanza en origen al terror en el tránsito, la acogida y la emancipación de los adolescentes migrantes sin referentes familiares. Hablará Mariana Juan David. Tiene 30 minutos. Bueno, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la organización de este congreso y, por supuesto, a este fantástico grupo de educadores y educadoras sociales que están dinamizando y encargándose de toda la moderación. Y os digo educadores y educadoras sociales porque yo también soy educadora social, aunque ahora me dedique a la docencia y a la investigación en la Universidad de Jaén, pero la mayor parte de mi etapa profesional pues, ha sido como educadora social en centros de protección, en recursos de mayoría y cooperación internacional. Y a mí me dijo un profesor, Francisco Torres, en mi primer año de carrera, bueno, me lo dijo a mí, a todos mis compañeras y compañeros, sois educadores y educadoras sociales desde el primer año, desde el primer día que pisáis un aula. Así que creéroslo y porque ya lo soy. Bueno, gracias. Bien, pues mi presentación va de un tema que está totalmente de actualidad, sobre todo ahora con el tema de las Islas Canarias, como van a hablar aquí las compañeras, que bueno, les he agradecido a ella y al compañero también que está por ahí, súper agradecida de compartir este espacio con estas grandes profesionales. Y bien, pues va de los adolescentes migrantes sin referentes familiares. Yo voy a hablar muy poco porque el objetivo de esta intervención es darle voz a estas personas. Por supuesto, los audios que van a sonar ahora no son los reales, son reales, pero interpretados por otras personas, al igual que las imágenes. Y bueno, esto es una parte de una investigación mucho más extensa, basada en historias de vida, donde se basó en diferentes preguntas de investigación con el objetivo de conocer cómo es el proyecto migratorio. Ya no solo la parte que se ve aquí cuando están acogidos en los centros de protección, sino la infancia en el país de origen, el tránsito migratorio, la llegada a los recursos de acogida y la transición a la mayoría de edad. Y nada, como un resumen ya adelantando de los resultados, como vamos a ver a lo largo de estos pequeños fragmentos, pues lo que se ve en todo momento es una vulneración de los derechos humanos. Aquí estamos celebrando el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. No debemos olvidar que hay una gran parte de la infancia que forma parte de nuestras vidas y que a menudo pues, se le vulneran sus derechos. Bueno, pues he dicho que es una investigación más extensa, pero en este momento solo me voy a centrar en dos de esas historias y, por supuesto, en una pequeña parte de esas dos historias. Los nombres son ficticios y los audios y las imágenes, pues repito que también. Y bueno, en primer lugar, Mohamed. Mohamed es un chico que nació y creció en Nador junto a sus padres y hermanos y desde muy pequeño comenzó a tener problemas de salud. Problemas de salud hasta el punto de perder la vista, de perder la movilidad en las piernas y todo. Después de muchas pruebas, mucha asistencia en urgencia, pues vio que tenía un problema, un problema renal grave, sus riñones ya no estaban funcionando, necesitaba diálisis y le dieron muy poca esperanza de vida. Entonces, bueno, sus padres estuvieron ahí apoyando hasta que pudieron. La sanidad en Marruecos existe, al igual que la educación, pero como ya sabemos, pues por supuesto deja mucho que desear y no cubre las necesidades que hay. Entonces llegó el momento que su padre le dijo que ya no podía hacer más por él y que tenía que buscarse la vida. Y ahí empezó su proyecto migratorio. Son pobres y yo tenía que ir 3 veces encima de diálisis. Era mucho dinero, entonces me dijeron que ya no podían hacer nada más. Mi
padre dijo que no podía servir a una persona que se iba a morir y yo empecé a buscarme la vida en la calle. Son pobres y yo tenía que vivir. Perdón, no pasaba. Bueno, pues a partir de ahí, como bien ha dicho Mohamed, en este caso el chico que lo interpreta, pasó a vivir en la calle. Una vez que vivía en la calle, bueno, vamos a escuchar este fragmento y ahora sigo contando. No sabía dónde iba a dormir cada día. La comida era carísima. ¿Quién me iba a llevar al hospital si me ponía peor? Hasta que un día vino un hombre y me dio la idea de ir a España. Ya me entró eso en la cabeza y empecé a pensar en eso hasta que me colé de un camión y conseguí entrar a mi vida. Bueno, esto fue, no sé si recordamos, sobre todo las personas que somos de aquí de España, por allá por el 2018, 2019, esto se hacía eco en las noticias a diario, cómo estaba Ceuta, cómo estaba Melilla, había muchos niños en situación de calle, afortunadamente. Bueno, afortunadamente no, porque ahora mismo en las islas se está viviendo una cosa totalmente parecida, incluso me atrevo a decir que peor, aunque me consta que los centros, aun habiendo lo que hay, que como sabe aquí Indira, yo estuve visitando allí hace poco, pero bueno, yo creo que esto ya sobrepasaba todos los límites. Llegó en ese momento, buscó la policía, tal como le dijeron, y para entrar a un centro. En ese momento la policía le dijo claramente que no podía entrar a un centro, que no había espacio. A las 2 semanas volvió a contactar, y ahí sí que entró. En Melilla hay 2 centros grandes, públicos, de acogida inmediata, uno es más grande, otro más pequeño. El más grande, a pesar de ser más grande, tiene una capacidad para unas 50 personas, pero ha llegado a tener hasta más de 1000 menores acogidos. Y bueno, pues aquí nos contaba lo siguiente. Ahí me habla de un vídeo que él me enseñó durante las entrevistas. Y bueno, hablando de las entrevistas, yo antes he hecho un agradecimiento y se me ha olvidado el más importante, y es de todas las personas que me han abierto su vida y su corazón a lo largo de esta investigación, contándome cosas pues tan delicadas. Bueno, el vídeo que me mostró, se veía el patio de ese centro y había allí pues unas 1000 personas, la mayoría por supuesto menores de edad, porque eran niños, niñas y adolescentes acogidos, y allí había autoridades, tanto guardias de seguridad que formaban parte del Centro de Protección de Menores, y autoridades públicas, que estaban utilizando la violencia contra ellos. ¿Recuerdas el vídeo que te enseñé que estaba el centro a tope? Pues eso, al principio no me dejaron entrar, me quedé en la calle, sin dinero, sin comida, sin familia, sin idioma y sin nada, hasta que vino un chico de PES que estaba de ladrón y dormía debajo de la fuente y me dijo, si quieres vamos a robar cosas, y conseguimos dinero. Entonces empezamos a robar porque yo estaba muy mal. Después de una semana fui de nuevo a buscar a la policía y me lo llevaron al centro. El centro estaba muy lleno y allí cuando entré ya me estaban buscando los otros chicos para pedirme dinero. Siempre hacen eso cuando entra alguien nuevo, pero yo conocí a otros chicos que estaban en la calle y por eso no me hicieron nada malo, me dejaron tranquilo. Bueno, aquí ya vemos diferentes maneras de violencia. Y la violencia, como sabemos, pues genera violencia. Violencia ya no solo por las autoridades, como he dicho antes, sino por los propios compañeros. En este caso, Mohamed ya había estado viviendo en situación de calle, había chicos con los que había coincidido en la calle y eso hizo pues que le respetaran. Pero también es cierto que los chicos que llegaban de nuevo pues eran allí carne de cañón para el resto que llevaban más tiempo. Imaginaros el equipo educativo sin poder llevar un proyecto educativo individualizado, eso es totalmente inviable cuando hay ese desbordamiento y esa incapacidad por parte de las políticas de acogida, donde lo que se basa es acoger, meter, pero ¿de qué manera? ¿Qué trabajo estamos haciendo? Pues por supuesto allí control de la violencia que hay entre iguales y tal, o llevar un proyecto individualizado a cabo es que se hace prácticamente imposible. Y bueno, otra cosa,
que en las noticias, ¿qué es lo que más vemos? Pues hay un chico magrebí robando, un chico africano tal, pero ¿qué hay detrás? Aquí como profesionales vemos muchos maestros, maestras, educadores sociales, educadores, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de la mochila que cargan estas personas, que cuando estamos en los centros de protección, me ha pasado, hay un niño allí liando la parda, hablando mal, ¿qué mochila nos lleva? ¿Cómo está su situación emocional? Son muchos factores. A mí no me gustaba la vida en el centro, el sol lo aguantaba cualquiera. Si tú querías luchar, había que hacer una fila muy larga. Si llegaba la hora de cerrar y no te tocaba, no podías. La comida era primero para los pequeños y los que sobraban para nosotros. También había peleas por rato. Bueno, después de estar en este centro, en este gran centro, por su situación de salud, porque él tenía que ir 3 veces en semana a diálisis, estaba lejos, allí también, pues como he dicho, el equipo estaba un poco desbordado, lo trasladaron a un centro más pequeño. En este centro pequeño fue mucho mejor, pero su situación, a pesar de estar yendo a diálisis, era muy delicada, era cada vez más delicada. De hecho, a él en Marruecos, como ha dicho antes, es que no le dieron esperanza de vida ninguna. Entonces lo trasladaron a la península, Andalucía, para proceder a realizarle un trasplante de riñón. Cuando llegó a Málaga, han dicho Andalucía, fue en la ciudad de Málaga, entró en un centro de protección de menores y pues me contaba esto. Un educador me llevó en su coche y comimos fuera con otra persona a un centro comercial, me ha comprado ropa, zapatos y todo. Yo en ese momento pensé que el avión se había caído y estaba en el paraíso. Imaginemos la situación tan normal que es llegar a un centro de acogida y que un educador o una educadora te lleve a comprar ropa, pues para nosotros y nosotras es lo más normal. Y este chico, por ese simple hecho de que le llevan a un centro comercial a comprar ropa, pues ya pensaba que se había muerto y estaba en el paraíso. Bueno, pues ya una vez que llegó a Málaga, estaba en lista de espera, como he dicho. Me dijeron que estaba primero de la lista y que la operación duraba 5 horas. ¿Qué podía pasar? Una hemorragia. Que me podía pasar algo, pero no tenía que asustarme. Eso a la mayoría de la gente lo pasaba bien. A mí me ha dado miedo y cuando he vuelto al centro estaba muy mal, porque he ido al hospital y está muy difícil. No imaginaba 40 años así. Estaba llorando y llorando. Bien, pues la operación de Mohamed fue un éxito, afortunadamente. Se quedó viviendo en el centro de protección. Él, como ha dicho ahí, que lloraba. Tuvo problemas emocionales muy graves, fue derivado al equipo de salud mental infanto-juvenil, donde le han dado el alta hace poco, pero él tuvo problemas de gracias. Y bueno, muchísimos problemas de autocontrol, porque claro, tenía que gestionar todo lo que llevaba, más esa operación tan delicada. Pero bueno, fue un éxito. A partir de ahí fue un centro de mayoría de edad. Tuvo esa suerte que no todos los adolescentes migrantes sin referentes familiares tienen, porque la realidad es que no hay plazas para todo y muchos salen con 18 años y se van a vivir a una situación de calle. Pero bueno, él realizó una formación, hizo unas prácticas en un hotel muy famoso de Benalmádena, además un hotel de 4 estrellas, hizo las prácticas y de momento lo contrataron. Antes de terminar la formación, Mohamed estaba contratado. A día de hoy es el encargado, tengo la garganta, a día de hoy es el encargado es el jefe de mantenimiento, se casó hace 3 semanas y bueno, pues afortunadamente le dieron el alta, como he dicho, y nada, su paso a la mayoría de edad pues ha sido todo un éxito. Tairatú es el siguiente caso que os voy a contar, y ella es una niña de Costa de Marfil, vivió allí, creció con sus hermanos y su madre hasta los 9 años. Su padre había emigrado anteriormente a Francia, 2 años antes vivía en París. Entonces el objetivo de esta madre era realizar una reagrupación familiar. Tairatú recuerda su infancia, a diferencia de Mohamed, muy feliz.
Ella vivía allí y me decía que tenía todo, que no era como otros niños y niñas de Costa de Marfil que son pobres, que no pueden ir al colegio. Ella iba al colegio, tenía ropa bonita, me decía, comía. Su madre trabajaba vendiendo pescado y me contaba que todos los días hacía 3 montoncitos con el dinero, un montoncito para comprar comida, otro montoncito para pagarles el colegio, ropa y demás, y el último para ir a España. Siempre lo que escuchaba ella en su casa era vamos a ir a España, vamos a ir a España. Y bueno, pues fueron engañados por una de estas redes que transportan a personas. Uno de los días, pues su madre llegó emocionada, nos vamos. Se montaron en una furgoneta con muchísima gente, supuestamente para llegar a España después de haberle dado todos sus ahorros más el dinero que su padre había apoyado y enviado desde Francia. Cuando llegamos, estábamos en el desierto, ahí les dijeron que tenía que pagar más dinero. Mi madre comenzó a llorar y llamó por teléfono a los hombres diciéndoles que la habían engañado. Esto es muy común. Estas personas pues cobran un dinero, dicen que vas a llegar a España, pero no llegas a España. Te dejan o bien en zonas fronterizas o lo que es mucho peor, en el desierto. Una vez que estaban en el desierto, consiguieron llegar a Marruecos, a un monte, el Monte Gurugú, que hace frontera con Melilla, donde también existe un gran abuso por parte de las autoridades. Ellos llegaban y quemaban todo, nuestra ropa, donde dormíamos, la comida, todo. Nuestras casas eran de plástico y madera, y ellos metían fuego. Eran muy malos, llegaban a la gente con palos en la cabeza. Tenían que salir corriendo para que no nos detuvieran. Lo peor era cuando nos metían en una cárcel. Allí solo podíamos comer pan y agua durante mucho tiempo y vomitaba muchas veces. Y mi madre siempre lloraba y no tenía leche para darle a mi hermanita pequeña. Y al salir de allí nos montaban en un autobús y nos llevaban a un desierto muy lejos y teníamos que volver a andar. Otra práctica muy habitual, ya no solo los abusos que sufren cuando están en estos asentamientos, en la zona fronteriza, existen tanto allí en Melilla como en Ceuta, se dividen las comunidades africanas pues por comunidades, dependiendo del país de origen, pues los cameruneses están en una parte. En este monte, en concreto, ella me contaba que hay 3 zonas. Bueno, pues ya estaba en una zona de ella. Cuando allí llegan las autoridades, no solo le queman, le extorsionan pidiéndole dinero, sino que hay detenciones. Detenciones que, como ella dice, vomitaba del hambre porque solo le daban leche y agua. Iba su hermanita, ella migró junto a su madre, su hermano mellizo y una hermanita pequeña que todavía estaba en una etapa de lactancia. Obviamente es lo que dice ahí. La lactancia desaparece con esa desnutrición que estaban sufriendo. Y luego, bueno, las detenciones que te llevan al desierto y te sueltan allí, donde hay más extorsiones, de llamar a la familia. Si la familia no da dinero, los matan. Y bueno, pues ya podemos imaginar. Después de estar allí en ese campamento, pues la madre siguió ahorrando lo que pudo. Y lo que hizo fue sacar a esta chica, Tairatú y a su hermano mellizo, montarlos en una patera y que ellos se fueran a España, mientras que ella se quedaba allí con la pequeña porque no tenía todavía los recursos para viajar los 4. La última vez que estábamos en el bosque, mi madre estaba guardando dinero y un día nos dijo que íbamos a ir a España, pero que ella no podía ir. Nos montaron en una barca de noche a mi hermano y a mí, y ella se quedó allí con mi hermanita. Yo lloraba mucho, tenía miedo y no se veía nada. Y una mujer estaba llorando diciendo que nos íbamos a morir. Ella, no lo he comentado, pero ella con toda su familia pasaron entre el monte, cuando la soltaban al desierto, más de 2 años. Hay personas que pasan 10 años, hay personas que siguen en Marruecos, que ya han perdido la esperanza de venir. Y esta es otra cosa muy importante, que yo hablo incluso con personas profesionales de la educación social que están en primera línea trabajando y se creen que estas personas llegan, que es montarse en la patera y llegan aquí. Y eso no es así. Eso no es así porque son muchos años de violencia lo que llevan detrás. Es verdad que algunos sí que es montarse en una patera y llegar, pero en la mayoría de los casos no.
Bueno, os preguntaréis, Taira, ¿tú qué pasa con ella en este momento? Bueno, pues ella, después de coger esa patera, fue rescatada por Cruz Roja, entró a un centro de protección de menores en Andalucía, era un centro de acogida inmediata, y del centro de acogida inmediata ni siquiera ya pasó a un residencial, porque afortunadamente unos 5 meses después, en un salto masivo de los de Melilla, saltó su madre con la bebé. Entonces la madre llegó a Málaga, la acogieron y allí se realizó la reagrupación familiar. Una vez que ya estaban los 4 juntos, viajaron a París y a día de hoy viven en París toda la familia junta. Taira Tú continúa con sus estudios, está estudiando un grado y su hermano pues hizo un ciclo formativo y está trabajando con su padre a día de hoy. Y bueno, como conclusiones, pues si tenemos en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no hablo de la Declaración de la Infancia. En el artículo 1 dice que toda persona puede elegir su residencia y circular libremente por cualquier estado. Y en el artículo 2, que toda persona tiene derecho a salir y regresar a su país. Como vemos, esto no es real, entre otras muchas cosas que dice la declaración. Bueno, no es que no sea real, es que no se cumple. En segundo lugar, en cuanto a las preguntas planteadas, pues una de las principales, las preguntas de investigación planteadas fue que qué motivo les impulsaba a migrar. Pues en estos casos, como hemos visto, el motivo principal de Mohamed era salvar su vida, era un problema muy serio de salud, estaba entre la vida y la muerte, no tenía allí apoyo. Y el de Taira Tú, más que el de Taira Tú, ahora eso lo va a comentar aquí la compañera Isma. Muchos proyectos de esta infancia no los inician ellos, son sus propias familias, como es el caso de ella. Pues el caso de su madre era una reagrupación familiar. Pero en el resto de historias, pues principalmente era ayudar a la familia en el país de origen. En definitiva, lo que todas estas historias tenían en común es buscar una calidad de vida mejor y acceder a unos servicios como son para nosotros tan básicos como una sanidad de calidad, una educación de calidad, que allí en sus países de origen están muy limitados. El tránsito en todos los casos fue la etapa más dura, ya que se han visto solo en estas 2 historias las vulneraciones, las demás pues también ya nos podemos imaginar. Y otra de las cuestiones muy importantes que se han visto reflejadas, pues cómo estas personas que están en redes ilegales que transportan a personas se lucran de la esperanza y de las pocas oportunidades. Y, por supuesto, cómo la Unión Europea está realizando una externalización de fronteras a países de origen que son fronterizos. Aquí tenemos el claro ejemplo de nuestro país vecino, Marruecos, cómo la frontera se está externalizando, cosa que no está funcionando, y además estamos financiando todo este tipo de maltrato. Y nada más, hasta aquí mi intervención. Termino con una frase: los niños son como el cemento húmedo, todo lo que cae sobre ellos deja una impresión. Y nada, muchas gracias y por supuesto un ejercicio de reflexión cuando nos pongamos delante de una persona migrante, de todo lo que lleva detrás. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Toma. Muchas gracias, Mariana, por sus palabras. A continuación, presentamos la siguiente ponencia titulada La adolescencia migrante en el sistema de protección, claves para el acompañamiento socioeducativo. Lo presentará Gema López La Justicia, del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Gema, te cedemos la palabra, tienes 5 minutos para compartir tus trabajos. Hola, buenos días. Soy Gema y bueno, me gustaría compartir con vosotros un poco mi experiencia de trabajo durante 16 años en centros de protección de menores en Zaragoza. Principalmente, pues no sé, las ideas que considero que son más importantes y que he ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de mi carrera profesional.
A ver, creo que una de las cosas que es muy importante a la hora de trabajar es que nosotros no nos dedicamos a cubrir las necesidades básicas de los chicos y chicas que están en el centro. Yo actualmente trabajo en un centro de autonomía con chicos de 13 a 18 años. Entonces, estos chicos lo que trabajamos es el desarrollo integral de la persona. El acompañamiento socioeducativo, el trabajo individualizado, y lo que hacemos es acompañar procesos. Por eso, bueno, en nuestro caso trabajamos con fases desde acogida, observación, desarrollo, autonomía y ya salida. Vale. Y luego, yo creo que en toda intervención tiene que partir de un modelo de referencia que haga como el marco para que luego se desarrolle un proyecto en el centro y de ahí pues podamos ir desarrollando los proyectos educativos individualizados de cada chico y chica. Tiene que ser un trabajo sistemático, que no es hacer las cosas por hacer, hoy hago una cosa, mañana me invento otra, tiene que ser un trabajo riguroso porque trabajamos con una población altamente sensible. Y luego me gustaría traer una serie de ideas que creo que son importantes en la intervención. El porqué de las cosas, las diferencias culturales, la desconfianza, la importancia de la relación y lo que el profesional o la profesional proyecta. El porqué de las cosas. Pues, a ver, nosotros, por ejemplo, con el trabajo lo que solemos hacer es el primer mes elaboramos una ficha de observación que está basada pues, en diferentes ítems, ¿no? Los antecedentes en el sistema de protección, los antecedentes en salud mental, la demanda que realiza el chico o la chica, la familia y la institución que no siempre suelen coincidir, los estilos de apego, los roles recíprocos, el tipo de violencia instrumental, mixta, reactiva, los consumos, qué es lo que consume, cuándo consume y cómo consume, pues solo acompañado, porque no es lo mismo, los estados prementalizadores. O sea, de alguna manera lo que intentamos es que si queremos establecer un proyecto educativo individualizado del chico o la chica, lo que hagamos no sea café para todos, sino que para cada persona pues la intervención tendrá que ir basada en cómo es esa persona, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado creo que es muy importante en no quedarse en lo que se actúa muchas veces, bueno, comentaba antes Mariana, ¿no? Yo he visto muchas veces que a lo mejor un chaval o una chica pues tiene una explosión de violencia, empieza a romper cosas o hay agresiones. Y lo que vemos a lo mejor delante pues es la violencia, ¿no? Pero no vemos detrás el miedo que muchas veces causa esa reacción o todos los problemas que pueda haber detrás que generen que esa respuesta reactiva. Luego, a ver, también me gustaría hablar, obviamente, si trabajamos con población migrante, pues va a haber diferencias culturales. Entonces, yo entiendo las diferencias culturales como algo que enriquece y que siempre tenemos que mirar lo que nos une y no lo que nos separa. Por eso creo que los profesionales es muy importante que estén formados en competencias culturales y que sepan ver un poco con los ojos de la otra persona y no con los suyos propios. He puesto aquí la desconfianza porque, bueno, estos chavales como, pues eso, tienen procesos con mochilas bastante duras, entonces, pues eso, mucho miedo a los adultos, secretos, pues porque, bueno, en Zaragoza coincide ahora que hay muchos chicos que llegan con visado y eso hace que claro, que el adulto que lo ha traído está cometiendo un delito. Y entonces, pues bueno, tienen que guardar el secreto familiar de cómo han venido o toda su historia, ¿no? Y luego todos los traumas que acarrean. Entiendo que trabajamos en un espacio relacional, por eso es muy importante cómo nos posicionamos.
y cómo acompañamos a las personas, un poco en el sentido que comentaba el otro día los compañeros de La Salle, ¿no? Que cuando hablaban de cómo entendía el acompañamiento Jordi Planella, pues sería un poco en esa línea, ¿no? Del caminar junto a. Y luego, a ver, que no solamente son los chicos y las chicas que están en el centro, sino también lo que nosotros proyectamos, las emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de actuar, los miedos, los prejuicios. Muchas veces, somos nosotros los que generamos un conflicto por no saber, pues eso, ¿no? A veces gestionar bien las cosas o porque nosotros también hay cosas que nos afectan y no somos conscientes de ellos. Y bueno, luego ya para finalizar, pues me gustaría quedarme un poco con estas 4 ideas. La importancia de la mirada, es muy importante cómo miramos a los chicos y chicas con los que trabajamos. El conocerse a sí mismo para saber que a veces somos nosotros, es problema nuestro y no del chico o de la chica. El cuidar para cuidarse, y aquí incluiría pues también la supervisión de los equipos, la formación continua y sobre todo pues eso, el buen trato, que es lo que hace que luego los chicos y las chicas estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora continuamos con el sistema de protección de los menores africanos que llegan a Canarias, con Indira García Venda, de la Universidad de Loyola de Andalucía. Tiene 5 minutos. ¿Sí? Vale. Buenos días. Muchas gracias a Mariana y a Antonio por la invitación y a todas las personas que hacen posible este encuentro. Mi participación en esta mesa va a tratar sobre el sistema de desprotección de los menores africanos que llegan a Canarias, es decir, los niños, niñas y adolescentes que han llegado al archipiélago en el último año, y precisamente el sistema de desprotección porque está funcionando totalmente contrario. Y bueno, como sabrán, la Convención de Derechos de la Infancia reconoce que para el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad de la niñez es necesario que ésta crezca en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Precisamente los menores de los que vengo a hablar están en un país extranjero, sin su familia y con las carencias socioafectivas que todo ello conlleva. No olvidemos que han emprendido la ruta migratoria más mortífera del mundo, que es la ruta atlántica, y consiste en atravesar el océano Atlántico desde África Occidental hasta el archipiélago canario. Todo ello sin sus redes de apoyo familiares y teniendo múltiples condiciones de vulnerabilidad que interseccionan entre sí y que tenemos que atender para garantizar su bienestar integral. Sin embargo, el Gobierno de Canarias está priorizando la condición de migrante en situación administrativa irregular antes que la condición de minoría de edad. Así es que, ante el aumento del número de llegadas de personas a Canarias en 2023, el Gobierno de Canarias está implementando una acogida que va en contra del espíritu de garante de protección que defiende la Convención de Derechos de la Infancia. Algunas de las medidas que ha propuesto son la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Bueno, si bien esta medida es necesaria coyunturalmente, la manera en la que defiende la modificación del artículo es utilizando un lenguaje que atenta contra la protección de los menores, refiriéndose a la acogida de estos como el problema de los menores, la crisis de los menores, el desbordamiento de Canarias y, bueno, todo ello en un contexto en el que han aumentado los delitos de odio con motivo de racismo y de xenofobia. También ha presentado un plan de acción contra el descontrol migratorio, así se llama, que defiende la declaración de emergencia en Canarias para apelar la intervención de Europa y también defiende la presencia de Frontex. También pretende acelerar la implementación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que deja muchos vacíos con respecto al interés superior del menor.
Esta presentación del Plan de Acción para el Descontrol Migratorio finalizó elogiando las políticas de Giorgia Meloni en Italia. Pero es que días después se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo de recepción de menores extranjeros migrantes a las islas. Este protocolo ha sido suspendido y también ha sido contestado porque aumenta el número de requisitos a cumplir antes de que el menor sea derivado al centro que le corresponde. Es decir, que podrían pasar días desde que un menor llega a las costas de Canarias, se le reconoce como tal y es derivado a un centro de acogida. Por último, me gustaría hablar de la última medida que ha propuesto el Gobierno de Canarias, que consiste en la externalización de la acogida de los menores. Es decir, los menores llegarían a Canarias y serían trasladados a un tercer país, en este caso, Marruecos. No se trataría de una deportación ni de una repatriación, según alega el Gobierno de Canarias, ya que la acogida seguiría estando a cargo del Gobierno de Canarias. Ante el modo de actuar del Ejecutivo Autonómico, cabe preguntarse si todos los menores tienen los mismos derechos o si, por el contrario, los menores africanos no los tienen. Es cierto que hacen falta medidas coyunturales que atiendan a las necesidades inminentes, pero también tienen que ir acompañadas de reformas estructurales del sistema de acogida y de las políticas migratorias en general. Urge dejar de divulgar un discurso de alarma que lo que hace es desplazar a los menores del centro, desplazar el interés superior del menor y en lugar de reconocerlos como sujetos de derecho, lo que hace es convertirlos en objetos de disputa entre distintas facciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira, por su intervención. A continuación, presentamos la ponencia titulada Adolescentes en el norte de Marruecos. Desapego emocional, desamparo y falta de motivación en sus proyectos de vida. Lo presentará Inmaculada Mengual Martín, de la Asociación Infancia, Cultura y Educación. Inmaculada, te cedemos la palabra. Tienes 5 minutos para compartir tu trabajo. ¿Qué lo pasó? Aquí. Bueno, venga, pues esta. Vale. Pues toma este. Vale. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada, soy educadora social y bueno, yo trabajé aquí en Andalucía, en el sistema también de protección de menores, en centros de protección y motivada por la curiosidad de saber cuáles eran los factores que influían en el proceso migratorio de estos jóvenes, de estos adolescentes, pues me fui a Marruecos. Llevo 3 años y medio viviendo en el norte de Marruecos, concretamente en una zona bastante clave, pues estamos a escasos kilómetros de la frontera de Ceuta. Entonces, nuestra realidad y nuestro día a día es la intención de salida masiva de estos jóvenes, de estos chicos y chicas, que la única opción de futuro que contemplan en sus vidas es la migración. Lo he titulado así, Desapego emocional y desamparo aprendido, puesto que esto ya se ha convertido en un factor social y cultural y ya desde pequeñito se le está inculcando la idea del proceso migratorio, puesto que no ven otra escapatoria. ¿Cómo y desde cuándo comienza el proyecto migratorio? Por supuesto, el primer factor es el económico, pero también entran en juego otros factores muy importantes, como el factor familiar, puesto que muchos de estos procesos migratorios son impulsados por la propia familia. Ven como un recurso de que el chico o la chica pues tenga su futuro fuera, en España o en Europa, y puedan mandar dinero desde fuera para mantener a la familia. También entra en juego el factor social. Se ven privados de necesidades básicas como la sanidad o la educación de calidad o la simple libertad de poder vivir su vida libremente sin que nadie le juzgue, ¿no? La desesperanza aprendida, como he comentado anteriormente,
Y otro de los factores muy importantes es el falso visionario que se tiene sobre la vida en Europa. Muchísimos de los procesos migratorios, como a las historias de vida que ha comentado nuestra compañera Mariana, aún así el sufrimiento y el proceso que puede durar años y años, cuando una vez llegan a España o a cualquier otro país, Francia, Bélgica, ellos venden todo lo contrario. Aquí también entra en juego las redes sociales. Ellos venden lujo, ropas de marca, se fotografían en puertos deportivos con coches de lujo. Entonces, en Marruecos siguen teniendo ese falso visionario de que la vida en Europa es perfecta y no existen los problemas, y de que una vez pongan un pie aquí van a poder encontrar un trabajo y tener acceso a todos los derechos básicos. Y como ya sabemos, pues eso no es real. Bueno, yo trabajo en un centro cultural en Río Martí, que pertenece a la provincia de Tetuán, en el norte de Marruecos. Lo que intentamos hacer y trabajar día a día es pues la prevención de la migración insegura. Nosotros no somos nadie para decirle a otra persona que no vaya a otro país, pero que lo haga de una manera segura, sin jugarse la vida, y bueno, y con unos conocimientos pues básicos. Entonces, trabajamos a través del idioma, con clases de español o clases de inglés, formaciones básicas en materias digitales, informática, y se intenta hacer un trabajo pues transversal y con todos los miembros de la familia posible. Trabajamos con población infantil, adolescencia, jóvenes y también con sus madres. Aquí tengo pues un ejemplo el centro está abierto de lunes a lunes, no se cierra ningún día de la semana. Tenemos cursos de lengua, talleres de artes plásticas, talleres de teatro, club de ajedrez, ludoteca. Hemos abierto un centro de la mujer también y un aula digital dedicada exclusivamente a jóvenes. Nuestro objetivo es pues, que también puedan encontrar una opción B, un plan B, en su país de origen. Romper, por supuesto, el falso visionario sobre Europa y bueno, y que puedan empezar a formar un proyecto de vida en su país si la opción de la migración pues no se puede llevar a cabo. Y bueno, y todo esto pues desde la metodología que ya llevamos repitiendo durante todo el congreso, desde el buen trato, la escucha activa, la mirada, como ha dicho Gemma, que es muy importante. Y también rompiendo, pues partimos de la base que en Marruecos todavía existe una estructura educativa donde hay una barrera gigante entre el formador, el profesor y el alumnado, y nosotros, por supuesto, pues rompemos con todo ello. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Continuamos con la mediación intercultural y el nivel educativo como factores de protección frente a la exclusión social en adolescentes migrantes y referentes familiares. Con Gloria Fernández Pacheco, Alices, de la Universidad Loyola, Andalucía. Tiene 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo vengo de la Universidad Loyola, y os voy a hablar de un proyecto de investigación que hemos hecho en los 2 últimos años, entre 2021 y 2023, y es un proyecto que pretendía, que partía de la idea o de la hipótesis de que una correcta identificación de esas necesidades de intervención o para realizar un proyecto individualizado, como decían las compañeras, pues es fundamental para trabajar de una manera correcta y además optimizar los recursos de acogida. A ver. Bueno, entonces en este proyecto partíamos de la
la idea de que realmente cada vez estamos viendo que los flujos migratorios se están convirtiendo en algo estructural, estamos viendo que ya forman parte de la realidad que tenemos ahora. Según la OIM, aproximadamente un 24% de las llegadas a Europa están constituidas por llegadas de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, realmente dentro este colectivo se caracteriza porque es un colectivo de especial vulnerabilidad, como se está viendo. Por tanto, necesita una protección social adecuada y una atención que, según las convenciones que hemos estado viendo, las debe garantizar el Estado. En este caso, el Estado español si llegan por frontera sur. Y bueno, pues como sabéis, cuando llegan a España tienen que ser acogidos en el sistema de protección. Hay diferentes recursos en función de si son una acogida, una recepción de emergencia o ya pasan a diferentes recursos para su atención. Y bueno, esto, aunque no se ve muy bien porque es demasiado grande, partíamos de un modelo que pretende ser ecológico o integrador de todos los ámbitos que influyen al colectivo con el que se trabaja en los centros de protección. Entonces, pensamos que esa intervención individualizada debe partir también de una identificación de factores de riesgo y de protección, tanto en el ámbito social, político, macro y micro, y también en la parte individual, todas esas características que nos explicaba Mariana a través de las experiencias concretas. Bueno, el proyecto se llamó BRIME, Valoración de Riesgos para la Inserción Social de Menores Extranjeros, y colaboramos con dos entidades que tienen centros de acogida de menores, de la Fundación Emmet Arcoiris y con SAMU. Y bueno, el objetivo principal era desarrollar una herramienta digital que les permitiera realizar esa identificación de necesidades de intervención. Fue financiado por la Junta de Andalucía y se realizó ahora lo mostraré, en 19 centros de protección. El objetivo principal era identificar los mejores factores predictores del riesgo y también buscar los factores de protección y de resiliencia de los menores, porque, como decíamos, estos menores tienen su mochila, pero también tienen sus expectativas y tienen sus factores de resiliencia o de apoyo, y a través de esos factores pues nos puede ayudar a una mejor inserción. Y además promover intervenciones educativas, en este caso, o sociales, que permitan tener una población incluida, ¿no? Y además resiliente. Bueno, entonces se hizo un proyecto en diferentes fases y recogimos en la parte cuantitativa datos a través de los profesionales de los centros de 209 menores que estaban distribuidos en 19 centros. Se generó esa herramienta digital que tenéis ahí, que la llamamos también BRIME, como el proyecto, y la idea era que a través de la identificación de esas características de los menores y las necesidades de intervención en 5 áreas, pues los profesionales que trabajan en los centros pudieran identificar pues qué riesgos se planteaban en cada uno de los menores y también por qué factores se podía empezar a proteger o a trabajar. Y entonces teníamos un área educativa, social, psicológica, criminológica y jurídico-situacional. En relación a los factores de protección, porque no tengo mucho tiempo para contaros más cosas, pero en algunos factores que encontramos en el área educativa y que nos llamaron mucho la atención, porque lo que se hizo fue un algoritmo predictivo de aquellos menores que habían incurrido en algunos
hitos de riesgo, por ejemplo, que habían sido expulsados de los centros educativos o que tenían problemas de conflictos en los centros de acogida o cualquier tipo de problemática relacionada con la policía, con los consumos abusivos también, o incluso problemas con la regularización de los papeles, pues bueno, vimos que había algunos factores que distinguían a los menores que presentaban esos riesgos de los que no. Y en el ámbito educativo, algunos de los más destacados eran que hubieran tenido una mediación intercultural cuando llegaban, cuando eran acogidos, y además el nivel educativo que tuvieran. Bueno, a nivel educativo profesional. También el uso de recursos tecnológicos y poder acceder a recursos para la autonomía, como nos estaba explicando la compañera de Zaragoza, son relevantes de cara a disminuir esos riesgos de exclusión social. Por tanto, bueno, pensamos que, aunque iniciamos el proyecto pensando que íbamos a identificar esos riesgos de exclusión, al final vimos que había más factores de protección que de riesgo. Entonces, bueno, es importante proveer de esos o alimentar esos factores de protección y no solamente hablar del riesgo, como es lo que estamos escuchando ahora en las políticas internacionales de extranjería, porque estos menores suelen ser mucho más resilientes en comparación con los adultos y en comparación con el resto de la población adolescente. Por tanto, se pueden potenciar a través de la identificación de factores clave o de variables para la intervención con ellos, bueno, pues que se haga unos procesos migratorios adecuados y que proteja tanto a ellos como a la sociedad, por supuesto. Entonces, bueno, muchas gracias y cualquier cosa, luego estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Gloria, por su intervención. A continuación, presentamos la siguiente ponencia. Es al revés. La siguiente ponencia se titula Menores migrantes sin referentes familiares en España, una radiografía sociodemográfica. Lo presentará Juan David Gómez Quintero, de la Universidad de Zaragoza. Juan David, te cedemos la palabra, tienes 5 minutos para compartir tus trabajos. Hola, buenos días a todos y a todas, a mis compañeras de mesa. La verdad que es un gusto estar aquí pudiendo dedicar unos minutos a hablar de estos temas. Ha sido un gusto también escucharlas a ellas y aprender de sus experiencias. Yo vengo de Zaragoza, ya somos dos aquí zaragozanos. El acento me delata, obviamente pues más maño no podría ser. Soy de origen colombiano y soy profesor en la Universidad de Zaragoza desde hace unos 20 y esta comunicación la he escrito con una compañera de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, María Rosa Herrero. A diferencia de las compañeras, vamos a trabajar simplemente en una descripción de unos perfiles y unas características sociodemográficas. Yo creo que coincidimos todos los que estamos aquí, el enorme desconocimiento que hay sobre este tema, pero a la vez la creencia de que hay un alto conocimiento porque se ha convertido en un fenómeno mediático y un fenómeno, digamos, que agrupa un montón de focalizaciones atravesadas por estereotipos, por exclusiones, por desconocimiento que afectan a un grupo concreto de personas y la idea de esta comunicación es ampliar un poco más el espectro de información respecto a algunas variables. En la metodología, pues básicamente es un análisis de datos, de expedientes de bases de datos de Adextra, del expediente, digamos, que recoge las llegadas de los menores extranjeros y está englobado en un proyecto nacional I+D llamado Menores Inmigrantes No Acompañados en España, situación actual, circuito de atención y modelo de intervención que está liderado por la compañera Violeta Quiroga de la Universidad de Barcelona. Bueno, no me voy a entretener en lo metodológico porque tenemos tiempo, pero básicamente es eso, análisis de datos y variables sociodemográficas de expedientes de llegadas del registro Adextra. Características, la diversidad. Es decir, sí que tenemos una alta concentración en una sola nacionalidad, que es la marroquí, aquí ya nos lo han contado, pero mirad, cada punto del mapa refleja
la nacionalidad de menores que han llegado entre el año 2015 y 2021 a España. Es decir, 110 nacionalidades durante 7 años, lo cual nos quiere decir que aunque tengamos la imagen de que hay una elevadísima concentración en una región del mundo, también vemos una amplitud de orígenes con representación minoritaria de América Latina, de Asia, de Europa y de África, prácticamente de buena parte del continente africano. Otro elemento interesante es que el 64% de todos sí que tiene la nacionalidad marroquí y, por tanto, cuando hacemos una gráfica de proporcionalidad en cuanto a las dimensiones, vemos que desborda el propio país, pero como hemos visto antes, ese otro 40%, 46% está muy repartido en otras nacionalidades con una, digamos, especial atención de la región africana, especialmente la región occidental africana. Las nacionalidades más frecuentes, ya lo hemos dicho, pero también es verdad que si en el año 2015 el 65% de la procedencia era marroquí, en el 2021 bajó al 53%. ¿Qué quiere decir esto? No que haya disminuido, no, sino que las otras nacionalidades han aumentado. O sea, es importante señalar eso. Por ejemplo, países como Rumanía o otros países del este también han incrementado. Y América Latina también es muy significativo. Vamos a pasar esta. Este es el ciclo de los últimos prácticamente 20 y pico de años que nos muestra ese circuito, digamos, de llegadas. Vemos que en el año, por ejemplo, en el año 2018-19 hay un pico muy alto. Tenemos que actualizar, en el proyecto estamos actualizando datos del 22 y del 23, no ha podido estar listos para esta presentación. Vemos que hay una bajada, por ejemplo, en el año de la pandemia, que afectó también porque hubo un cierre de fronteras que todos conocimos, especialmente en Ceuta y Melilla, y lo que vemos aquí son las distintas fases del proceso migratorio infantil y adolescente. Una fase de emergencia, luego otra de estabilización, declive y remonte. En este momento nos encontramos dentro de la fase de remonte, que por tiempo no me da tiempo de explicar. Vamos directo a señalar los flujos de migración infantil y juvenil no son iguales que la migración adulta. La migración adulta, también por sus proporciones, está muy influenciada por la movilidad en los mercados de trabajo y por factores socioeconómicos. Aquí hablaríamos, como lo han dicho las compañeras, otros factores sociofamiliares, también, digamos, la importancia de la teoría de la agencia, la capacidad, digamos, de muchos de estos menores de emprender, como hemos dicho, y de ser resilientes ante estos flujos migratorios, ante la situación de la migración. Para ir terminando ya, vamos a tener una mirada importante, que es la mirada de género. El 9% de las niñas o de los niños y adolescentes migrantes es de género femenino, son niñas. Ya vamos terminando. Por tanto, también están muy invisibilizados. Es decir, si vemos que hay una nacionalidad o región del mundo que concentra buena parte de la atención, invisibilizando otras regiones del mundo, también es necesaria la lectura con el enfoque diferencial de género que nos permita ver que hay niñas migrantes o adolescentes migrantes que se encuentran en una especial vulnerabilidad. Es difícil a poder acertar o poder identificar, pero son muchas veces vulnerables respecto, por ejemplo, a la trata de personas con fines de explotación laboral, trata de personas con fines de explotación sexual y otro tipo, digamos, de situaciones que vulneran claramente los derechos humanos. Vamos a dejarlo ahí para que no pasarnos más del tiempo. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, sobrepasan las niñas a los niños, es otro elemento importante. Sí que los varones son mayoritarios en el ámbito de las migraciones africanas, pero en el ámbito de las migraciones latinoamericanas, países como Bolivia, Colombia, Venezuela, destacan más las niñas que los niños. La llegada por pateras, pero lo dejamos ahí para no extendernos mucho más y agradecer a todos la atención y estar dispuestos por si tenemos algún minuto para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Antes de comenzar con el debate guiado por Mariana, vamos a dar paso a Mi madre nos pide que nosotras también pasemos por lo mismo que ella, la construcción de experiencias de inclusión social en las jóvenes migrantes, con Tatiana Avignone, de la Universidad Loyola, Andalucía.
Muchas gracias a todos y a los compañeros de mesa. Yo soy Tatiana Guiñones, soy trabajadora social y actualmente trabajo en la Universidad Loyola y os voy a presentar una investigación sobre la experiencia de las chicas jóvenes migrantes sin referentes familiares en pisos de emancipación. Rápidamente os voy a presentar un poco la realidad de los números en España, un poco por qué nace esta investigación y algunos conceptos relevantes y algunos resultados y conclusiones preliminares. Vemos que el registro de menores extranjeros no acompañados, que está en la memoria de la Fiscalía del Estado, registra 12.878 menores a diciembre de 2023, de los cuales 17% son niñas. Entonces, es importante ver cómo progresivamente en la literatura también investigadores y también profesionales de la intervención han empezado un análisis en perspectiva de género, como decía el compañero que me ha precedido. Entonces, en esa revisión sistemática vimos que la perspectiva de género en el análisis de la intervención, aparte de la investigación, es muy importante. Y hemos visto cómo estas niñas viven una triple invisibilidad, porque son menores, además son migrantes y además son niñas. Entonces, vemos una dimensión interseccional. Y hemos podido ver cómo ya otras investigaciones autores habían subrayado ciertas necesidades diferenciales, características y factores de riesgo y de protección que también son diferenciales. Pero hoy me quería centrar en el concepto de la niñez como un concepto que se teoriza en las relaciones de poder que tenemos, en la expectativa social, en un discurso dominante que bien han hablado las compañeras y los compañeros antes, y esta interseccionalidad entre la edad y el género, pero especialmente en el caso de la niña hay dos líneas más de interseccionalidad, que son la etnia y el estatus migratorio. Entonces, en ese marco teórico del poder, según Foucault sobre todo, y Braidotti y Simmel, hemos visto como, gracias a esta investigación, las chicas y los profesionales que trabajan con ella, educadores y trabajadores sociales como nosotros, ven la importancia de la intervención enfocada en una perspectiva de género. De hecho, la metodología que se utilizó, una metodología reflexiva, se entrevistaron 15 profesionales y 11 jóvenes migrantes en pisos de emancipación, y algunos resultados preliminares, digamos que están en esas tres macroáreas. Ellos hablan de restricciones culturales del género. Entonces hay un mensaje de cuidado mutuo en el que las chicas hablan de comunidades patriarcales y conservadoras desde las que han huido. Realmente, entonces, parte de esa motivación migratoria viene de ahí, y que su madre, ¿no?, como un poco es el título de la comunicación, no quería lo mismo que ella ha vivido para sus hijas. Entonces, parte de ese mensaje aprendido del que hablaban la compañera vienen también de ahí. Una otra parte interesante en la que las chicas y los profesionales, cuando se realizaron la entrevista, se centraban era en el concepto de agencia, más que el de vulnerabilidad. Y eso nos llamó bastante la atención en esta investigación. Ellas hablaban sobre todo de cómo poder pertenecer y contribuir a la sociedad de acogida, y no solamente contribuir a la sociedad de acogida, sino mezclar esa identidad y contribuir a la sociedad de acogida y de la que procedían, es decir, del país de origen. Y cómo cuestiones de reciprocidad se hablaban en esos términos, que se aislaban a conceptos binarios de dependencia e independencia. Los profesionales decían, las niñas tienen que ser independientes, y independientes no solamente independientes porque se pueden hacer valer por sí mismas, sino también porque pueden contar con una red de apoyo en la comunidad que le permita estar incluida, porque pueden contar con recursos dentro de la comunidad. Entonces, aquí he puesto muy brevemente algún extracto de entrevista, pero me llamó mucho la atención porque es una cita, una frase que decían todos los profesionales, las niñas: yo no quiero
esto para mi hija porque es lo mismo que yo he vivido, y como ella con su carrera de Derecho, que estaba estudiando una carrera de Derecho, otra que quería estudiar un grado medio de integración social, decía, yo necesito no solamente ser ayudada, sino poder ayudar el día de mañana las chicas que se vayan a encontrar en mi misma situación. Ese es el concepto de reciprocidad de lo que os hablaba antes, ¿no? Y aquí decían, yo me he forjado con una identidad que es una identidad mezclada entre aquí y allá. Entonces, ambas culturas se pueden beneficiar de esto. Yo puedo ser independiente, contar con la comunidad que me acoge, pero ser una red de apoyo también para mi país. Y con esto quiero terminar diciendo que lo que las chicas y los profesionales hablaban en la entrevista era el concepto de agencia y de felicidad, pero no como una meta individual. Y un poco me gusta, ¿no? Educar a la felicidad. ¿Por qué educamos a la felicidad? En ese caso, su felicidad, el significado que le daba, no era una felicidad individual. Era un proceso mucho más dinámico y colectivo, para que ella pudiesen influir en el entorno, en la sociedad que le estaba acogiendo, devolver en ese momento también, y en el tiempo, y en el espacio, y en su futuro en ese país, pues parte de la ayuda y de los recursos que se le habían ofrecido, por lo que, desmontando esa estructura de poder, su felicidad era una felicidad colectiva más que individual. Bueno, hasta aquí algunos resultados. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros.